Imagina que estás en un avión, descendiendo bajo una tormenta y de pronto ves un tren atravesando la pista, a toda velocidad, listo para destrozar todo. No hay vías, no hay registro de que exista, pero está ahí. Y el copiloto, con segundos para decidir, manda un mensaje secreto que solo unos pocos pueden entender. Lo que ocurrió después, nadie ha podido explicarlo. Y cuando escuches el último detalle, vas a sentir que estabas sentado en ese vuelo. Suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar es real. El inicio del peligro. La pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara estaba iluminada por cientos de luces amarillas que titilaban bajo una llovizna persistente. Eran las 22:47 de un martes de octubre y el vuelo 267 de Aeroméxico se preparaba para su aproximación final. Dentro de la cabina, el capitán Ernesto Castañeda, un veterano con más de 20 años de experiencia, revisaba los indicadores con una calma que solo los viejos pilotos saben fingir. A su lado, el copiloto Santiago Méndez, de apenas 27 años, mantenía la mirada fija en el horizonte, donde las nubes bajas ocultaban cualquier referencia visual. El ruido constante de los motores turbofan llenaba la cabina, mezclado con el repiqueteo de la lluvia contra el parabrisas. En la radio, la torre de control daba instrucciones con una voz neutra, casi mecánica. Santiago anotaba cada dato en una libreta, pero en su interior algo no estaba bien. Había un temblor casi imperceptible en sus manos, y no por el frío. En la zona de pasajeros, la mezcla de silencio y murmullos formaba una tensión particular. Algunos trataban de dormir. Otros revisaban el celular aprovechando el último tramo con señal. Una niña de no más de 6 años jugaba con una muñeca que se le caía constantemente al pasillo, obligando a su madre a agacharse una y otra vez. El olor a café recalentado y a humedad del aire acondicionado saturaba el ambiente. Santiago no dejaba de mirar un punto en el tablero. La aguja del altímetro descendía más rápido de lo normal. Él sabía que la aproximación debía ser gradual, pero había una ligera inclinación en el morro del avión, como si algo lo empujara hacia abajo. Tragó saliva y miró al capitán. «Capitán, algo no está bien». Ernesto levantó la vista apenas un instante, sin perder la calma. «Viento cruzado, normal para esta altura. Mantén el rumbo». Pero Santiago ya estaba sintiendo otra cosa. Un golpeteo seco en la parte inferior del fuselaje, repetido 3 veces, como si una máquina gigantesca desde afuera tocara la estructura. Las luces de advertencia se mantuvieron apagadas, hasta que, de golpe, un parpadeo rojo intenso iluminó la cabina. «Alerta de altitud». La alarma sonó como una campana de iglesia golpeando el aire. Santiago activó el micrófono. «Torre, vuelo 267, tenemos descenso no controlado». Repito, descenso no controlado. La respuesta de la torre llegó distorsionada, como si la estática devorara las palabras. Ernesto intentó estabilizar el avión, pero este respondió con una sacudida violenta que hizo caer tazas de café y maletas de los compartimientos superiores. Los pasajeros gritaron. Santiago, con el corazón martillando en el pecho, miró por la ventanilla lateral y vio, entre la cortina de lluvia, unas luces que no deberían estar ahí, luces que se movían en dirección contraria a la pista. La tensión en la cabina se volvió insoportable. Afuera, el rugido de los motores competía con un trueno cercano. El copiloto sintió que el tiempo se ralentizaba, y en ese instante, antes de que Ernesto pudiera reaccionar, Santiago hizo algo que cambiaría todo. Tomó el control parcial y envió un mensaje codificado a la torre, un mensaje que solo ciertos controladores sabrían interpretar. Lo que escribió no era un reporte técnico, era una advertencia. Segundos que arden. El mensaje que Santiago envió
Fue tan breve que a simple vista parecía un error de transmisión. Código 77B Cruz. Quien lo recibiera, si conocía el protocolo, entendería que no se trataba de una falla mecánica común. Significaba interferencia externa crítica y riesgo de colisión en tierra. Dentro de la cabina, Ernesto giró bruscamente hacia él. «¿Qué demonios hiciste, Méndez?» «Capitán, esas luces no son de la pista y están viniendo directo hacia nosotros». Ernesto apenas alcanzó a seguir su mirada. Por debajo de la lluvia, una sombra negra enorme cruzaba a una velocidad absurda, como un tren sin frenos, en sentido perpendicular a la trayectoria del avión. No era otro avión. No era un vehículo autorizado. Parecía un convoy militar sin luces, atravesando la pista como si la tormenta les hubiera dado permiso. En la cabina de pasajeros, el pánico comenzó a crecer cuando una sacudida levantó a varios de sus asientos. Una maleta cayó golpeando la cabeza de un hombre que se cubría con los brazos, mientras la niña de la muñeca lloraba sin parar. Las luces interiores parpadearon y un zumbido agudo invadió los oídos de todos. Ernesto tomó el control manual y comenzó a elevar la nariz, pero algo en los mandos estaba más duro de lo habitual. ¡Maldita sea! Santiago no dejó de mirar el radar secundario. Una masa sólida se interponía en el área de aterrizaje. El margen para maniobrar era de segundos. Afuera, el rugido del viento y los truenos se mezclaban con un estruendo metálico proveniente de abajo, como si el avión estuviera volando sobre un taller gigante donde cientos de martillos golpeaban al mismo tiempo. «¡Flaps al máximo!», ordenó Ernesto. Pero el avión respondió con un gemido metálico. Santiago sudaba, sentía cada gota correr por su cuello. El protocolo decía que, en una aproximación fallida, había que ascender y rodear el aeropuerto, pero el combustible estaba al límite. La tormenta había obligado a desviarse varias veces antes de llegar a Guadalajara, y no quedaba mucho margen para otra vuelta. En la torre de control, un joven operador llamado Julio recibió el mensaje codificado. Lo leyó 2 veces, y su rostro cambió por completo. Tiró los auriculares, corrió hacia un panel y activó la sirena de pista cerrada. Afuera, 2 camionetas de seguridad encendieron luces rojas y comenzaron a acelerar hacia la zona de cruce. Pero desde la altura del avión, todo eso parecía moverse en cámara lenta. Ernesto forzó los mandos. Santiago observó la altitud. 400 pies. 350. 300. Las luces de la pista se acercaban, pero las otras luces, las que no deberían estar ahí, parecían inmóviles y mortales, como un muro esperando devorar metal. «¡A la derecha!», gritó Santiago. «Nos vamos a salir», respondió Ernesto. En la zona de pasajeros, un silencio absoluto se impuso durante un segundo, como si todos contuvieran la respiración. Afuera, la cortina de lluvia se abrió apenas lo suficiente para mostrar algo. No era un convoy militar, era un tren de carga. Un tren que por alguna razón desconocida había invadido la pista a toda velocidad. Y ahí estaban, a menos de 200 metros del impacto. El último segundo, a 200 metros, el tren parecía una bestia de acero saliendo de la nada. Las ruedas chirriaban contra los rieles mojados y lanzaban chispas que iluminaban la lluvia como fuegos artificiales. La locomotora principal llevaba pintada una calavera descolorida en el frente, un símbolo que no correspondía a ninguna compañía ferroviaria oficial. En la cabina, Ernesto empujó los aceleradores al máximo, intentando levantar el morro en un ascenso desesperado. Los motores rugieron como si se desgarraran por dentro. Santiago sintió como su cuerpo era aplastado contra el asiento por la fuerza de la aceleración, pero la altitud seguía bajando. 250 pies, 200, 180. En la cabina de pasajeros, el aire se llenó de gritos, oraciones y el llanto de la niña con la muñeca.
El sonido del tren, un rugido grave y constante, se mezclaba con el bramido de los motores. Cada segundo era un cuchillo acercándose al cuello. Santiago miró a Ernesto y, sin pedir permiso, accionó un interruptor que rara vez se tocaba, la válvula de emergencia de potencia auxiliar, un sistema pensado para arrancar con más empuje de lo permitido por protocolo. Las alarmas en la cabina se encendieron como un árbol de Navidad. El avión respondió con una sacudida brutal, inclinándose hacia la derecha mientras subía apenas unos metros. «¡Vamos, vamos!», murmuraba Santiago entre dientes, sintiendo que los nudillos se le ponían blancos de tanto apretar. Afuera, el tren estaba ya tan cerca que podían ver al maquinista, un hombre con gorra, que en lugar de frenar, levantaba una mano, saludando. El ala derecha pasó a escasos metros de la locomotora. Las ráfagas del paso hicieron vibrar toda la estructura del avión. Un segundo después, el tren desapareció debajo de ellos y la pista quedó libre. Ernesto, con el rostro empapado de sudor, niveló el vuelo y comenzó el ascenso de emergencia. El corazón de Santiago latía como un tambor desbocado. Habían escapado, pero algo no cuadraba. «Capitán», dijo Santiago, sin apartar la vista del radar. «¿Qué? No hay registro de vías en esa zona. No debería existir ningún tren ahí». En la torre de control, Julio recibió la confirmación de que la pista estaba despejada. Revisó los monitores de circuito cerrado y en ninguna cámara apareció el tren. Solo el avión, descendiendo y luego ascendiendo de golpe, como si hubiera esquivado algo invisible. Horas después, en la investigación oficial, no se halló rastro de huellas sobre el asfalto ni marcas de rieles cerca de la pista. Lo único que quedó fue el mensaje de Santiago, el código 77B y el silencio absoluto de todos los testigos. Pero entre los pasajeros hubo quienes juraron haber visto al maquinista sonreír antes de desaparecer. Quizá por eso, semanas después, alguien dejó una nota anónima en la oficina del copiloto. Decía, no era un tren, y no era la primera vez que cruzaba. A veces creemos que lo más peligroso en un vuelo es una tormenta, una falla mecánica o un error humano. Pero hay situaciones que desafían toda lógica. Lo que vivió el copiloto Santiago Méndez no solo salvó más de 100 vidas, también dejó una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Cómo es posible que algo tan real, tan visible, deje 0 rastros? Quizá fue un error de percepción bajo la lluvia. Quizá fue una coincidencia inexplicable. O tal vez hay cosas que no entran en los informes oficiales porque simplemente no pertenecen a este mundo. Lo cierto es que, en esos segundos antes del impacto, un solo mensaje cambió el destino de todos. Y nos recuerda que la vida puede torcerse o salvarse en un instante. Si tú hubieras estado ahí, ¿habrías creído lo que viste? Déjame tu opinión en los comentarios porque quiero leer cada historia, cada teoría, cada explicación que se te ocurra. Y si este relato te hizo sentir el frío en la espalda, como si estuvieras sentado junto a la ventanilla, apóyalo con tu like y suscríbete para no perderte la próxima historia. Porque aquí, siempre, jugamos al límite.